Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta lección divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Leemos en nuestra Biblia mientras escuchamos. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lección Divina, que es identificar qué dice el texto que acabamos de escuchar y de leer. Nos toca repasar lo leído, subrayar lo más importante, ubicarnos en el contexto, en los personajes y en las palabras de Jesús. Vamos a ir recorriendo el texto y vamos a ir haciendo esta práctica juntos. En primer lugar, debo comentarte que en el Evangelio de hoy empieza el último discurso de Jesús, llamado discurso apocalíptico. Es un largo discurso que será el asunto de los evangelios de los próximos días, hasta el final de esta última semana del año litúrgico. Para nosotros, del siglo XXI, el lenguaje apocalíptico es extraño y confuso, pero para la gente pobre y perseguida de las comunidades cristianas de aquel tiempo, era la manera que todos entendían
y cuyo objetivo principal era animar la fe y la esperanza de los pobres y oprimidos. El lenguaje apocalíptico es fruto del testimonio de fe de estos pobres que, a pesar de las persecuciones y a pesar de lo que vivían, seguían creyendo en que Dios estaba con ellos y que seguían siendo el Señor de la historia. Vayamos a los versículos 5 hasta el 7 de la lectura y encontramos la introducción al discurso apocalíptico. En los días anteriores, el discurso apocalíptico, Jesús había roto con el templo. Lo vimos en Lucas 19, 45, 48. Había roto con los sacerdotes y con los ancianos, con los saduceos, con los escribas que explotaban las viudas. Y al final vemos en el Evangelio de ayer que teje el elogio de la viuda que dio en limosna todo aquello que poseía. Lucas 21 del 1 al 4. Ahora, en el Evangelio de hoy, al oír cómo algunas personas hablaban del templo, de cómo estaba adornado de piedras bellísimas y de ofrendas votivas, Jesús responde anunciando la destrucción total del templo. Él dijo en la lectura: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Al oír este comentario de Jesús, hermanos, los discípulos se preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Era lógico que los discípulos se preguntaran esto, ya que les impactó lo que Jesús estaba comentando. Ellos quieren más información. Pongámonos en este momento en el lugar de esos discípulos que estaban escuchando ese anuncio de Jesús. Tenemos que considerar que el discurso apocalíptico que sigue es la respuesta de Jesús a esta pregunta, a esa pregunta de los discípulos sobre el cuándo y el cómo de la destrucción del templo. Curiosidad muy común en el ser humano. El Evangelio de Marcos informa lo siguiente sobre el contexto en que Jesús pronunció este discurso. Dice que Jesús había salido de la ciudad y estaba sentado en el monte de los Olivos. Allí desde lo alto del monte tenía una vista majestuosa del templo. Y Marcos nos dice que eran solo 4 los discípulos que fueron a escuchar el último discurso. Al comienzo de su predicación, 3 años antes, allí en Galilea, las multitudes iban detrás de Jesús para escuchar sus palabras. Ahora, en el último discurso, hay apenas 4 oyentes: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Eficiencia y buen resultado no siempre se miden por la cantidad, eso lo debemos tomar en cuenta. Vayamos al versículo 8 de este capítulo de Lucas que estamos leyendo hoy y encontramos el objetivo del discurso. Y nos dice la lectura: cuídense de que nadie los engañe. Cuídense de que nadie los engañe. Los discípulos habían preguntado: Maestro, ¿cuándo sucederá? Tenían esa curiosidad. Y la curiosidad muchas veces lleva a la persona curiosa por caminos equivocados, encontrar respuestas equivocadas. ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas van a ocurrir? Ellos estaban buscando una señal y que Jesús se las indicara para estar pendientes de esa señal. Pero Jesús empieza su respuesta con una advertencia. Les dice: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy
el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. En época de mudanza y de confusión, siempre aparecen personas que quieren sacar provecho de la situación engañando a los demás. Eso lo vemos siempre. En la época de Jesús no fue la excepción. Esto acontece hoy y estaba ocurriendo en los años 80, épocas de Lucas, en que Lucas escribe su evangelio. Ante los desastres y guerras de aquellos años, ante la destrucción de Jerusalén del año 70 y ante la destrucción de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano, muchos pensaban que el fin de los tiempos estuviera llegando. Y hasta había gente que decía: Dios ya no controla los hechos, estamos perdidos, nos ha abandonado. Por esto, la preocupación principal de los discursos apocalípticos es siempre la misma: ayudar a las comunidades a discernir mejor los signos de los tiempos para no dejarse engañar por las conversaciones de la gente sobre el fin del mundo. Cuidado, no se dejen engañar. Cuídense, nos decía Jesús. Luego viene el discurso que ofrece señales para ayudarnos al discernimiento y así aumentar en ellos la esperanza. Y lo encontramos en los versículos del 9 al 11, estas señales para ayudar a leer estos hechos. Después de esta breve introducción empieza el discurso propiamente dicho, cuando dice: cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Entonces le dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Para entender bien estas palabras, queridos hermanos, es bueno recordar lo siguiente. Jesús vivía y hablaba en el año 33. Los lectores de Lucas vivían y escuchaban en el año 85. Ahora, en los años 50, entre el 33 y el 85, la mayoría de las cosas mencionadas por Jesús ya habían acontecido y ya todos la conocían. Por ejemplo, en varias partes del mundo había guerras, aparecían falsos mesías, surgían enfermedades y pestes, y en Asia Menor los terremotos eran frecuentes. En un estilo bien apocalíptico, el discurso enumera todos estos acontecimientos, unos después de otro, como señales o como etapas del proyecto de Dios en la andadura de la historia del pueblo que va caminando hacia el encuentro con Él, desde la época de Jesús hasta el final de los tiempos. La señal de falsos mesías, de guerras y revoluciones, de enfrentamiento de una nación contra otra, de un reino contra otro, terremotos en varios lugares, hambre, peste, señales en el cielo. Hasta aquí, el Evangelio de hoy nos presenta todo este panorama. El Evangelio de mañana traerá una señal más, que será la persecución de las comunidades cristianas. Y en el Evangelio de pasado mañana nos traerá dos señales más: la destrucción de Jerusalén y el inicio de la desintegración de la creación. Así, por medio de estas señales del discurso apocalíptico de Jesús, las comunidades de los años 80, época en la que Lucas escribe su Evangelio, podrían calcular a qué altura se encontraba la ejecución del plan de Dios y descubrir que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Todo era conforme con lo que Jesús había previsto y anunciado en su discurso apocalíptico. Bien, y ahora, conociendo todos estos detalles, vamos a entrar al paso siguiente, que es la meditación.
Nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto de hoy? ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere dejarme a través de esta lectura? En mi contexto actual, en mi vida actual, en lo que estoy viviendo y en el mundo actual. Bien, y por mi parte te voy a colaborar con 3 aspectos que he considerado importantes de esta lectura y que me han ayudado a mí a mi meditación personal. Te los voy a compartir brevemente. El primer aspecto es cuando ponderaban la solidez del templo. Me gusta la siguiente frase: que tu único vicio sea salir adelante. Hay gente imparable que se propone metas en la vida y nada ni nadie los hace desistir. Solo cuando se encuentra una pasión, es ella la que da fuerzas y levanta y da solidez al proyecto de vida que uno quiere alcanzar. Preguntémonos, ¿qué tan sólido está mi proyecto de vida? Bien sea noviazgo, matrimonio, estudios para mi carrera profesional, para llevar adelante mi grupo de apostolado. ¿Qué tan sólido está ese proyecto? También preguntémonos, ¿qué tan sólido está mi vida espiritual? ¿Es Jesús mi mayor proyecto de vida? El segundo aspecto es cuando la lectura nos pregunta o le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal? Tantos profetas de desaventuras tratan de convencer y de lograr seguidores. Cuánta gente acudiendo al vidente de la televisión contándole sus desaventuras y pidiendo consejos, escuchando las predicciones del quien lee las cartas, de quien lee horóscopos, signos zodiacales. Otros predican con firmeza lo inminente del día final e invitan a construir refugios en las montañas, a almacenar provisiones, porque llega el día de la oscuridad. Nos hacen advertencias en función de unas predicciones. Y nos dice Jesús, nos dice la lectura, cuídense de que nadie los engañe. Solo Dios Padre conoce el día, ni el Hijo del Hombre ni los ángeles. Lo más cierto es que un día nos iremos de esta tierra. Entonces preguntémonos solamente, ¿me estoy preparando para ese momento? ¿Estoy preparado, preparada para cuando llegue el momento de que el Señor me llame? Y el tercer aspecto, cuando la lectura dice que no nos domine el pánico. Pánico es el miedo, el terror intenso de una situación traumática. En un estado de tribulación nunca es posible hacer una buena decisión. La persona que pone en Dios su confianza, todo lo espera de Él, y si en su vida hace experiencia de su amor, nada que venga de Él será para mal. Preguntémonos entonces, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy ansioso, ansiosa? Practiquemos y pidamos el don de la confianza total en Dios y digamos siempre, Jesús, en ti confío. Oremos, hermanos. Padre bueno, dame la gracia de que mi decisión de seguirte sea sólida cada vez. Haz sólidos los matrimonios, haz sólida mi fe, que mi vida no se rija por el miedo y que te sepa seguir solo por amor y confianza infinita en tu misericordia que es eterna. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Preguntémonos, ¿a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio?
Quedémonos un momento meditando en silencio, contemplando la lectura nuevamente y revisando muy dentro de nosotros cuáles son nuestros temores, nuestros miedos. Y revisando también cómo está nuestra preparación para ese encuentro final con el Señor. Y luego ofrezcámosle al Señor nuestro propósito. Bien, hermanos y hermanas, gracias por haber estado conmigo hasta el final. No olvides compartir este video en tus redes sociales, darme me gusta para que YouTube pueda promover este video en su plataforma y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudará mucho a que puedas estar atento al material que subamos. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ánimo. Hasta mañana.